Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial del Tiempo, en el que analizamos a profundidad las noticias más importantes que han sido consumidas por los lectores en Colombia y en el mundo, y en el que vamos a analizar en esta edición del miércoles 30 de enero del año 2019, qué es lo que sigue pasando en Venezuela, que concentra la atención del mundo desde hace ya semanas, las primeras medidas que toma el gobierno colombiano contra los alfiles de Nicolás Maduro, e incluso contra él mismo, a quien les prohibió entrar al país y hacer cualquier tipo de negocio con Colombia. También analizamos el comportamiento de los colombianos hoy en Europa, donde Duván Zapata de nuevo brilló, y hablamos con Wilson Vega, editor de Tecno de El Tiempo, sobre una pelea entre grandes de la tecnología, entre Facebook y Apple. Soy John Torres, editor de Mesa Central de El Tiempo. Bienvenidos. La clave de las noticias. En La Clave vamos a hablar con Marta Soto, la editora de la unidad investigativa del Tiempo, sobre las decisiones que empezó a tomar el gobierno de Colombia para apretar, ahora sí mucho más en los hechos, al gobierno de Nicolás Maduro. Marta, ¿qué fue lo que pasó hoy con 200 personas, incluido Maduro, que representan al régimen de Venezuela? Pues mire, John, de manera oficial, el gobierno colombiano, a través de Migración Colombia y de su director Christian Kruger, le anunció al mundo que 200 personas cercanas al régimen de venezolano no pueden volver a entrar a Colombia. Y la norma se empezó a ejecutar desde hoy mismo con la decisión de no permitirle la entrada a Ronald Ramírez. Muchos se preguntaron, ¿y quién es este tipo? Pues es el mismo sujeto que ayer en la tarde Maduro designó como el presidente de Monómeros Colombo Venezolanos. Usted sabe que esa es una poderosa empresa que funciona con acciones tanto colombianas y venezolanas, que en el pasado El Tiempo reveló que venía entregándole plata por debajo de la mesa a varios políticos colombianos. Hace unos años se le entregó cerca de $130,000 a Piedad Córdoba, y cuando se revelaron las pruebas, ella dijo que sí, que efectivamente estaba recibiendo plata del gobierno a través de Monómeros, del gobierno de en ese momento de Chávez, que era supuestamente para la liberación, trabajar en la liberación de unos secuestrados en manos de las FARC. Pero bueno, lo que le quiero decir es que esta especialista Clinton criolla, pues hizo tránsito por el Congreso y tiene absolutamente todas las aprobaciones de ley, ya empezó a hacerse efectiva, y en las próximas horas vamos a conocer otros nombres clave. Claro. Marta, ¿este procedimiento qué tan habitual es en la diplomacia colombiana y en las decisiones de gobierno de Colombia? Pues mire, digamos que el distanciamiento con Venezuela ya había empezado a escalar. Acuérdese cuando expulsamos a este señor Pino, que supuestamente estaba haciendo labores de inteligencia, y ellos nos devolvieron a uno de nuestros diplomáticos. Eso hasta ahora se había movido en el terreno diplomático, pero esto ya tiene, digamos que un tenor superior, porque se tiene cosas similares a la lista Clinton, a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de Estados Unidos, y es que hay prohibición de transacciones, de ingreso, veto para que colombianos hagan transacciones con estas personas. Entonces digamos que ya no es un aspecto meramente diplomático o migratorio, sino político y de prohibición para transar acciones, para sacar y mover dinero. Tiene muchísimo más alcance que una decisión meramente diplomática. Claro. En estos asuntos es normal que haya golpe y contragolpe. Seguramente Colombia va a recibir algún tipo de retaliación por cuenta de Nicolás Maduro, ¿verdad? Pues sí, pero para ellos es más grave, porque si llegan a expulsar a los pocos colombianos que están allá, recuerde usted que es gente que se está quedando para producir alimentos, para elaborar manufactura. Entonces los colombianos que ya los necesitan, pues ojalá nos entregaran, por ejemplo, a Alex Saab, que aquí está siendo investigado, y ese es el encargado de las cajas CLAP que está revendiendo el gobierno de Venezuela para entregarle comida a los pobres. Pero es muy posible que tengamos una revancha y saquen algún ganadero o algún empresario colombiano. Ya nos había hablado usted, Marta, de Monómeros, pero realmente esta empresa, ¿qué representa para el gobierno de Venezuela? Y además mucho más que actividades económicas, para otro tipo de actividades, como usted lo mencionaba en el caso de Piedad Córdoba y de otros políticos colombianos también, ¿verdad? Mire, ellos están viviendo en este momento un cercamiento internacional. Entonces, Maduro, en una respuesta al reconocimiento que tantos países le hicieron al segundo presidente de Venezuela, pues empezó a nombrar gente. Acuérdese que él también empezó a nombrar gente en Monómeros,
empezó a decir que iban a enviar embajadores y lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas. Esta es la primera decisión después de la reunión del Grupo de Lima, usted se acuerda que fue el 4 de enero, en donde de manera conjunta todos los países de la región dijeron que iban a empezar a cerrarle las puertas. Vamos a ver qué otras decisiones va a tomar Argentina, va a tomar Chile, pero este de monómeros es al alma, porque no solamente representa ingresos para Venezuela, sino también movimientos de plata, digamos que algún tipo de inteligencia política, entonces creo que va a sentir el golpe. Claro. Pues Marta, muchas gracias por ayudarnos a entender y ver profundamente qué está detrás de la noticia clave que ha sido muy importante hoy en todas las plataformas del Tiempo. Gracias, John. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído vamos a hablar de la situación en Venezuela, y esto no solamente está ocurriendo hoy, sino en general, en las últimas semanas, especialmente desde que aparece en escena Juan Guaidó, pero durante los últimos meses Colombia y el mundo están totalmente pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Estamos con Sandra Ramírez, que es la subeditora de la sección internacional del Tiempo, y queremos preguntarle hoy qué ha pasado y además qué va a pasar en las próximas horas, porque hay decisiones claves que seguramente van a incidir mucho más en la presión que está sintiendo el régimen de Nicolás Maduro. Así es, John, pues hoy clave fueron las protestas que se presentaron en Venezuela. Se trata de la segunda gran protesta que organiza la oposición venezolana en lo que va corrido del año. Ya han anunciado también que para el próximo sábado hay una tercera protesta. Todo esto bajo el liderazgo de Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero. Justo llegó también esta protesta con la manifestación del enviado de Guaidó a Estados Unidos, el señor Carlos Vecchio, quien dice abiertamente que Juan Guaidó no está dispuesto a sentarse a dialogar con Nicolás Maduro, y esta es una afirmación que viene siendo respaldada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien califica como una proposición, digamos, ridícula, teniendo en cuenta que en el pasado Maduro ha intentado establecer mesas de diálogo con la oposición cuando están en un punto, digamos, muy álgido, cuando han logrado concentrar a la gente en las calles, y diciendo que ninguno de esos diálogos ha tenido resultados. Viene también importantísimo el tema de mañana del Parlamento Europeo, donde se espera que den el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Esto después de que el fin de semana pasado varios países pertenecientes de la Unión Europea, liderados por España, seguidos por Alemania, el Reino Unido, Francia, Holanda, Portugal y otros, le advirtieron a Maduro que si en un periodo de 8 días no convocaba unas elecciones libres, iban a reconocer a Guaidó. Precisamente mañana lo que se espera es que se vote una resolución al respecto, donde se diga que debido a que el presidente Maduro no permitió hacer las elecciones, van a darle reconocimiento a Guaidó, lo cual representa también una ganancia muy grande para esta nueva figura de la oposición venezolana. Claro. Sandra, hablemos de algo que puede ser anecdótico, pero que ha llamado también mucho la atención, y es la llegada de un avión ruso, que según un diputado venezolano va a llevarse 20 toneladas de oro. ¿Qué hay detrás de esa historia y qué están diciendo en Venezuela? Pues fíjense, el avión llegó ayer por la noche y está parqueado en Venezuela. Este es un avión de una aerolínea comercial que viaja directamente desde Moscú hasta Caracas, pero en una ruta que no existe, que nadie puede comprar un tiquete para hacerlo. No se sabe por qué el avión está ahí. Precisamente un diputado de la oposición es el que hace la denuncia, y se cree que puede estar, digamos, en lo cierto con el tema de que se busca sacar algo de oro de Venezuela, porque él hizo parte del Banco Central de Venezuela, que es donde están justamente guardadas las reservas de oro. Dicen que este señor mantiene los contactos con las personas que están dentro del Banco Central de Venezuela, pero más allá de la declaración que hizo de lo que podría pasar con el avión, no se ha conocido más información. Por supuesto, esto ha generado mucha suspicacia, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los países que está del lado del régimen de Nicolás Maduro, y que también es uno de los países a los que Venezuela en este momento más dinero les debe. Es el segundo acreedor después de China, y bueno, digamos que por ahora son especulaciones, pero es la información que está. Claro, pero igual le recuerda a uno situaciones como las que vivieron en Irán en 1979, cuando el Shah sacó la plata de Irán y se fue a París. Exactamente. O sea, hay muchas especulaciones sobre esta situación, y lo que claramente está pasando, Sandra, es que cada vez más se le acaba el oxígeno a Maduro. Exactamente, entonces fíjese que el contexto es clave, teniendo en cuenta que justo Estados Unidos esta semana le pone unas sanciones durísimas a la petrolera de Venezuela, a PDVSA, a su filial en los Estados Unidos, Citgo, y que el gobierno de Nicolás Maduro prácticamente se está quedando ilíquido. Hace parte de esa estrategia que se viene, digamos, promoviendo desde la oposición, con apoyo también de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de algunos países de América Latina, para tratar de ahogar el régimen de Maduro. Y bueno, por supuesto que cualquier llegada de un avión ruso nos va a poner de qué hablar.
Claro que sí. Sandra, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en Venezuela y vamos a estar, por supuesto, pendientes de ustedes. Gracias a usted. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y en la cifra tenemos esta, que son $20. Es una cantidad de dinero, un poco más de 60,000 pesos, que aparentemente no importa mucho, pero imagínense que estos $20 tienen peleando hoy, en una situación inédita, a dos grandes de la tecnología. Estamos con don Wilson Vega, que es el editor de Tecno en la casa editorial del Tiempo, y queremos que nos explique por qué Apple y Facebook están agarrados. Tiene razón, porque con $20 no compra usted ni el cargador del iPhone, y precisamente esa es la razón por la que sorprende que se haya elevado a un nivel que es inédito en el mundo de la tecnología, porque cuando Apple se enteró de que Facebook le estaba pagando esa cantidad a un grupo de jóvenes, $20 mensuales, por tener información irrestricta sobre cómo usaban sus iPhones, decidió, en un hecho de nuevo inédito, revocarles las credenciales de desarrolladores a los ingenieros de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? No es que hayan bajado Facebook de Apple Store, ni mucho menos, pero quiere decir que hoy en los cuarteles centrales de Menlo Park los desarrolladores no pueden abrir la aplicación y hacerle cambios, tampoco pueden abrir Facebook, Instagram, WhatsApp, ninguna de las de la sombrilla de la empresa de Mark Zuckerberg. Y es más la humillación pública, no es un daño absolutamente grave, pero es más la humillación pública para una empresa que no ha tenido los últimos 24 meses un solo mes de calma. Es como el primer gran escándalo, pero también es la posibilidad de que Apple diga: nosotros somos muy celosos de la privacidad de nuestros dispositivos. Claro. ¿Qué buscaba Facebook, Wilson, con esta decisión de hacer ese experimento con estos jóvenes de Estados Unidos? Facebook salió a decir que no, que este era un programa que en ningún caso era de espionaje, que usó autorizados a los pelados, es decir, la gente le dio firmar a los padres los permisos, y que estaba usando esa membresía para recopilar datos sobre los consumidores y mejorar el servicio. El problema que tiene Facebook es que tiene que arreglar la forma en que está tratando los datos de sus usuarios, pero la única forma en que lo puede hacer es recopilando más datos para saber en dónde hacer los ajustes. Claro. ¿Qué tan usuales son estas peleas entre los grandes de la tecnología? Por lo general se limitan a cruces de declaraciones, el varillazo aquí o allá. Tim Cook dice algo que uno sabe que está dirigido a Mark Zuckerberg, o Tesla, en una rueda de prensa sale Elon Musk y le da un palazo a sus competidores. Pero lo de hoy es inédito porque pasó a los hechos rápidamente. La revocatoria de las credenciales es un hecho inédito, por lo menos en este nivel. Están hoy en día, al igual que muchos desarrolladores de startups, pendientes de aprobación todas las acciones que hagan los ingenieros de Facebook. Claro. ¿Y qué se prevé? ¿Cómo va a solucionarse este asunto? Muy probablemente se va a dejar enfriar, muy probablemente se someterán a descargos y eventualmente les van a devolver sus privilegios. Facebook es una compañía demasiado grande para ser retirada de la aplicación en los dispositivos iOS, pero muy probablemente se va a sumar al reclamo del sector público, del sector prensa, del sector privado, para que Facebook dé señales inequívocas de que está protegiendo la privacidad de quienes usan su servicio. Bueno, pues don Wilson Vega, vamos a estar muy pendientes de esta pelea que por supuesto convoca la atención de todo el planeta. Muy amable, muchas gracias. A usted. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. En lo que viene vamos a hablar con Jenny Gámez, la editora de Fútbol Red, sobre el futuro de Duván Zapata, que es un futuro brillante y que además hoy tuvo una actuación destacadísima en Europa. Jenny, ¿qué fue lo que pasó con Duván? Duván se ha aplicado, para todos ustedes un gran saludo, se ha aplicado hoy un doblete, ha hecho los 2 goles en el 3-0 del triunfo de Atalanta contra Juventus, contra la super favorita. Juventus llevaba 4 años consecutivos llegando a la final, ganando el título, y lo ha eliminado en cuartos de final. El Atalanta, que es un equipo menor, no es uno de los equipos grandes de Italia, lo ha hecho, como decíamos, con un doblete de Duván, que cumple ya 10 partidos consecutivos anotando. Claro que sí. Hoy de alguna manera el Atalanta, que como usted lo dice es un equipo más bien chiquito, pues hizo ver mal a la Juve. Sí. O sea, ¿esto cómo se explica con semejante constelación de estrellas que tiene la Juve? Con semejante banda, con Cristiano Ronaldo de titular, con Dybala, que sorpresivamente lo sacaron. Tuvo una situación defensiva complicada, y es que Bonucci, uno de los líderes de la defensa,
no estuvo por lesión, y a los 25 minutos Chiellini, que es el otro experimentado de la saga, también tuvo que salir por lesión, entonces quedó una saga más o menos improvisada y eso abrió el espacio para Atalanta, que lo hizo muy bien porque les hicieron 2 goles en el primer tiempo, en el segundo se replegaron y en un contraataque, en un regalo de esa defensa más o menos improvisada, marcó el tercer gol Duván Zapata. Claro que sí. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que ha sido la trayectoria de Duván? ¿Qué ha hecho? Que además ha brillado durante mucho tiempo en Europa, Sí. Y además, ¿qué puede venir para él, Jenny? Pues Duván pasó la temporada pasada, 2018, de Sampdoria a Atalanta. Pasó curiosamente por 122 millones pasó Cristiano Ronaldo a Juventus, por 14 millones pasó Duván Zapata al equipo Atalanta. Es una apuesta que está haciendo el club, está tratando de forjar a un jugador muy joven que tiene mucho talento todavía, un hombre que está respondiendo a la confianza como es, porque hay un detalle importante y es que él no arrancó la temporada marcando. Esta racha empezó en diciembre y lo aguantó el equipo, lo tuvo un par de meses ahí hasta que finalmente tomó la confianza que era, y es un jugador que está en una racha tremenda, de donde le pega realmente le entra. Es un muchacho súper disciplinado, vallecaucano él, con 8 años ya en el fútbol de Italia, un hombre con nombre en el calcio y pues con una realidad apasionante. Y además en Sampdoria brilló mucho, ¿no? Hizo uno de los grandes goles de la temporada también del año pasado. Claro que sí, y tiene el repertorio completo. Ha hecho goles de chilena, ha hecho goles de cabeza, ha hecho goles de media vuelta. Realmente es un jugador muy potente, esa es una de sus virtudes, y pues lo disfrutamos también en la Selección Colombia en la eliminatoria. Terminó siendo la figura, acuérdense de aquel empate contra Perú en la recta final de la eliminatoria. Terminó siendo una de las figuras del equipo, pero se quedó por fuera de la lista de Rusia. Claro que sí. Pues Jenny, le agradecemos muchísimo y bien por Duván. Muy bien por Duván. Hasta aquí el nuevo episodio de Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana para analizar a profundidad realmente qué es lo que está pasando y lo que le importa a Colombia y al mundo. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.